Bueno, bienvenidos a este grupo. Le pido el favor a Juan que por favor comparta el Miro para comenzar a discutir los, los aspectos que vamos a discutir. Muy bien, gusto ver a Ricardo. ¿Cómo estás? Y Antonio también. Qué bueno tenerlos de nuevo por acá. Buenas noches ahí, Carlos, Juan, Mónica, Antonio, mucho gusto. Y Buenas Andrés, noches que para está ahí todos. en la cámara. Buenas Hola, noches. Andrés, ¿cómo anda? Hola, Mónica, Ricardo. Mónica, la pregunta para que la compartan con los asistentes. ¿Dónde está la pregunta? Ya un segundito. Ahí la están viendo, ¿sí? Listo. Entonces, la pregunta que nosotros queremos discutir con ustedes es ¿cuáles iniciativas se deberían incluir en la agenda público-privada para llegar a cero emisiones? ¿Y cuáles son los roles de los sectores privado, público y académico para lograr que esa agenda sea exitosa? Entonces les voy a pedir que hablen en el orden en que prefieran, levantando la mano. Y antes de dar su respuesta, pues que por favor nos digan su nombre y dónde trabajan. Adelante, Nelson. Gracias, buenas tardes. Es que quiero hacer una pregunta antes de responder estas. Yo, la primera sesión que voy a participar, pues no conocía, realmente me invitaron hoy, entonces no conocía. Yo, y hago una pregunta, ¿estas son iniciativas solamente para el transporte? Me refiero a que, pues finalmente el transporte no es el principal generador de gases de efecto invernadero. Es decir, digamos, la deforestación, las mismas fábricas contribuyen más. Entonces, por ejemplo, para no irme, ¿se trata exclusivamente al transporte o se pueden incluir otras cosas? Nelson, gracias por tu pregunta. Me da la oportunidad de aclarar esto. Este es un proyecto que trata sobre el transporte automotor de carga. Entonces es sobre el transporte automotor de carga. Eso es a lo que le estamos apuntando, porque si nos abrimos como a diferentes sectores, pues corremos el riesgo de no concretar. Entonces, tanto el proyecto en general como el evento del día de hoy es exclusivamente sobre el transporte automotor de carga. Y pues aprovecho que ya hablaste para pedirte que nos des tus comentarios. ¿Qué iniciativas crees que se deberían incluir en la hoja de ruta? Ok, listo, ya. Sí, no, es que por eso digo, pensé, quería como precisar porque como no conocía en la situación, déjame, yo tengo, que yo ahorita vuelvo, y porque yo sí tenía por ahí algunas cosas que quisiera mencionar, pero déjame las recopilo y ahorita vuelvo con mucho gusto. Gracias por la Adelante, invitación. bueno, con mucho gusto. Adelante, Elvira Acevedo, te pido que por favor comiences con dónde trabajas. Gracias, muy buenas noches. Mi nombre es Elmer Acevedo. Yo soy consultor senior para ICCT. ICCT es International Council on Clean Transportation de Estados Unidos. Soy el consultor para América Latina en los programas de descarbonización de transporte. Entonces, parte del rol de nuestra organización es promover, digamos, este tipo de iniciativas. Estamos muy enfocados en los BRT en la actualidad, pero pues también, digamos, estamos muy pendientes y monitoreando los temas de carga, que son un reto en los temas de descarbonización. Digamos, nuestra organización vemos que hay varias alternativas para llegar a cero emisiones en carga. Una de ellas, evidentemente, es pues, la masificación del hidrógeno como, digamos, como un energético que puede suplir celdas de combustible y, por supuesto, pues, temas de vehículos con cero emisiones o intentar que sea cero emisiones de acuerdo a la producción de hidrógeno que se presente desde del origen, pues, de la producción de hidrógeno. Pero también vemos que para un país como el nuestro hay un reto enorme y es intentar expandir las alternativas
de transporte de carga en el país. Eso significa potencializar las vías fluviales, potencializar los trenes, ¿sí? Todo el sistema ferroviario y tener medios alternos de transporte de carga. Y adicionalmente, otra de las iniciativas que hemos venido trabajando, por ejemplo, con Argentina, directamente nosotros, es tratar de generar esos corredores logísticos, un poco, digamos, como optimizar esos corredores logísticos, optimizarlos, con el fin de disminuir, digamos, grandes trayectos de recorrido de cargas. Digamos, ahí los roles, pues significa, ahí hay mucho, el privado, pues evidentemente es el tema de las inversiones, pero para que haya una buena inversión, pues necesita que el sector público regule, norme, promueva, no subsidie, pero sí promueva, o sea, que genere esos incentivos necesarios para poder masificar, digamos, estas estrategias. La academia siempre se ve como un rol de estar monitoreando muy bien sobre todos estos tipos de tecnologías, metodologías, modelos financieros, modelos de adquisición de flotas, todo esto, ¿sí? Para ofrecerle, digamos, a esos inversionistas y al gobierno como tal o al sector estatal como tal, para que brinden herramientas sumamente innovadoras con el fin de lograr alcanzar estas metas a corto, a mediano y a largo plazo. Muchas gracias. Gracias, Elmer. Le cedo la palabra al señor Alexander Robles. Carlos, disculpa, intervengo en un tema metodológico. Es que queremos al final de la sesión invitar a alguno de este panel para que dé las conclusiones al panel general. Es pues una persona que quiera participar, igual los que entren a Miro, estamos ahí documentando cada una de las intervenciones y también ese es punto de apoyo como para llevar eso al tema, al panel general. ¿Alguien se quiere postular para hacer el resumen ante el grupo general? Si nadie se postula, yo lo puedo hacer, pero pues si alguien se quiere postular del grupo, adelante. Yo lo puedo hacer, Carlos. Listo, gracias, Antonio. Muchas gracias. Adelante, Alexander. Alexander, comienza por favor contándonos a quién representas. Gracias. Gracias. Buenas noches para todos. Alexander Robles, de Porsche Colombia Volkswagen. Nosotros somos los representantes del grupo Volkswagen en todas sus marcas, SEAT, Audi, buses y camiones Volkswagen, vehículos ligeros en el país. Pues primero agradecerles por la invitación, bastante interesante pues la política pues que hasta el momento pues está en estudio y es bastante interesante. Nosotros obviamente pues también somos una marca automotriz pues reconocida y pues que queremos contribuir precisamente al proceso de descarbonización de los vehículos en el país. Sin embargo, digamos que para contestar de pronto la primera pregunta que tienes, digamos que nosotros sí hemos visualizado que hay unos grandes retos en el país que se hace necesario subsanar, ¿sí? Para llegar de pronto por lo menos a esas tecnologías eléctricas. Entonces, en primera medida, efectivamente los vehículos eléctricos en este momento pues son el boom en el mundo. Aquí en Colombia no es para menos, pero pues de hecho todavía estamos en un proceso de desarrollo de unos reglamentos, normas técnicas con el ICONTEC, que en este momento pues se hace necesario precisamente primero que todo finalizar, ¿sí? Empezar primero porque esas normas técnicas que estamos desarrollando en el ICONTEC, ya vamos más de 33, precisamente involucra varios aspectos, no solamente el tema de los requisitos que el vehículo eléctrico tiene que tener, cualquier vehículo eléctrico, sino también en cuanto a la infraestructura eléctrica que soporta ese vehículo y otros servicios, por ejemplo, que están pendientes obviamente por viabilizar, como por ejemplo los sistemas y los servicios de atención a emergencias cuando un vehículo, por ejemplo, de estos tengan y colisione. ¿Sí? Cómo yo atiendo obviamente ese primer respondiente a las víctimas que obviamente suceden en ese vehículo eléctrico. Es lo mismo que yo tengo obviamente en una colisión en un vehículo normal. ¿Sí? El tema, por ejemplo, de las baterías de litio. ¿Sí? En Colombia no tenemos una reglamentación para la debida disposición final de las baterías de litio. Y es un tema que el sector automotriz le ha indicado de manera insistente al gobierno nacional. Tenemos para las baterías corrientes de los vehículos, para las baterías de plomo ácido, pero para las
nosotros ser ecológicamente amigables con el medio ambiente con un vehículo eléctrico cuando sencillamente no existe un programa de debida disposición final de baterías de litio como resultado de esos vehículos? Ese es un segundo punto que es bastante interesante, que nosotros desde la industria automotriz, todos los fabricantes también hemos hecho como bastante presión y bastante crítica al gobierno. Lo tercero precisamente es el tema de infraestructura, ¿sí? En cuanto al tema de la infraestructura, el tema, digamos que si bien eso está reglamentado, pues de momento, o está por lo menos indicado, no reglamentado, está indicado en la ley de eléctricos, pues a Colombia todavía le falta un gran desarrollo en la parte de electrificación, de colocar electrolineras, pues obviamente para que yo tenga ese camión de carga y yo lo pueda desplazar en el país, pues precisamente para alimentarse de esas energías. Y lo que nosotros tenemos entendido, no sé si haya en este panel algún miembro integrante de pronto, pues precisamente de las empresas que proveen los servicios, la energía eléctrica en el país, que son varios operadores. Uno de los grandes inconvenientes que nosotros hemos entendido es que en el país, por ejemplo, desafortunadamente el estándar, o digamos que el tema de la distribución eléctrica, digamos que, valga la redundancia, efectivamente no es un estándar, no está totalmente tipificado en todos los lugares, es lo mismo. En unos sitios tú tienes luz trifásica, en otros tienes luz bifásica y demás. Entonces, digamos que eso de alguna manera nos llevó hace un tiempo a una discusión de cuál era el estándar de conector, ¿sí? Que eso ya fue aprobado finalmente por el Ministerio de Minas, pero cuál era el estándar de conector que debíamos cargar. ¿Por qué? Porque es que del estándar de conector también depende la carga del vehículo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el estándar, dependiendo del estándar, si yo no tengo la debida luz trifásica, la debida corriente, ¿qué pasa? Es como si yo cargara, hagan de cuenta que si yo cargara el vehículo a medias, me voy a demorar más tiempo, ¿sí? Y aparte de eso, pues voy a generar un mayor consumo de energía, ¿sí? Independientemente que yo lo tenga en una electrolinera, y sencillamente ese vehículo me va a quedar mal cargado. Entonces, ¿qué pasa si ese vehículo me queda mal cargado en un terreno, en ese camión que viene con una carga, y aparte de eso viene en una situación, en un terreno que geográficamente Colombia, pues obviamente, pues ustedes lo conocen, pues todos lo conocemos, pues obviamente tiene unas particularidades que son bastante duras, ¿sí? Pues ese vehículo necesariamente se va a colgar, ¿sí? No va a poder obviamente pues rodar suficiente porque no tiene la carga suficiente del vehículo, y aparte de eso con la carga que le generas encima, pues tampoco va a soportar obviamente ese recorrido. Ese tema también es un tema que también es un gran reto, que digamos que entre todos hay que visualizar y que hay que viabilizar. Entonces, de esos, digamos que esos primeros puntos, así como lo hemos mencionado, obviamente apoyamos también el tema de los estudios de otro tipo de tecnologías. El tema del hidrógeno pues puede ser un tema bastante interesante. De pronto también, obviamente, para llegar a ese punto del eléctrico, pues lo que ha venido haciendo el gobierno de alguna manera, que son otros mecanismos de pronto como y otras tecnologías que digamos que vemos que en el momento han hecho un tema de bajas emisiones a cero emisiones. Es decir, lo que nosotros entendemos por parte de la industria es que hay un tema transicional, ¿sí? Todos queremos obviamente llegar al tema de hacer un cero emisiones, pero pues obviamente hay unos temas de infraestructura, como lo menciono, pues que hay que resolver. Los otros temas y demás, y digamos que en ese momento la política que el gobierno en general, hemos visto que empezó a medir, como por ejemplo la implementación de la nueva ley de gas, de pronto la viabilización, de pronto de contemplar otro tipo de tecnologías como los incrementos de pronto en el etanol, en la gasolina, y demás que permitan de pronto como disminuir esa descarbonización, mientras efectivamente el gobierno colombiano hace todas esas adecuaciones e implementaciones, pues digamos que a nosotros también nos parece interesante de la industria. Entonces eso digamos que así a grosso modo hemos como mencionado, digamos, como ese tema de la primera pregunta que tú mencionas. Y sin duda para la segunda, pues el resumen de todo indicaría que justamente en el espacio tanto del sector, tanto público-privado, que tú acabas de mencionar, en el sector académico, porque sin duda alguna, pues aquí en este espacio comparte obviamente el tema de las unidades de investigación, universidades y demás, que permitan efectivamente resolver, ayudar a solucionar esos retos que se mencionan en la primera pregunta, pues ese sin duda alguna, pues esa es la participación que entre todos debemos tener. Aquí no solamente hay una participación, obviamente de nosotros los que comercializamos los vehículos y estamos interesados, sino obviamente la participación de todos, ¿sí? El tema del mismo gobierno, ¿sí? En la misma política, que también el gobierno de pronto mejore los incrementos, por ejemplo, en el tema de la política del CREI, los programas de reposición de parque automotor de carga, precisamente porque el parque automotor de carga es bastante obsoleto, ¿sí? ¿Qué incentivos, qué cosas también yo puedo obviamente entregar como gobierno colombiano
a ese pequeño propietario que tiene su vehículo para que precisamente migre, ¿sí?, a esos vehículos que tecnológicamente sean más avanzados, son más seguros y efectivamente tienen obviamente unas emisiones cero. Entonces aquí hay un tema bastante, es una pregunta bastante amplia la que tú mencionas, hay unos retos bastante importantes y que sin duda pues obviamente entre todos pues digamos que tenemos que empezar a subsanar. Ese era mi comentario. Muchas gracias. Alexander, muchísimas gracias por ese comentario tan informativo. Tengo una duda. Yo sé que hay al menos ya 500 camiones eléctricos rodando en Colombia y mencionas tú lo de las normas técnicas en el ICONTEC. ¿Eso quiere decir que estos camiones, digamos, están rodando sin la normatividad adecuada o que esa normatividad adecuada no es necesaria para poner a correr los camiones? ¿Y cómo afecta esta incertidumbre a los distribuidores de camiones como Porsche Volkswagen? Claro, lo que hay que aclarar acá es que acuérdate que las normas técnicas colombianas en el ICONTEC son una normativa voluntaria, ¿sí? Efectivamente, no es un tema obviamente obligatorio. ¿Cuándo se vuelve obligatorio? Se va a volver obligatorio, lo que nosotros los fabricantes tenemos entendido es a través del Ministerio de Minas. No sé si todos conocen, existe una normativa acá que se llama RETIE, del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas. Lo que a nosotros el gobierno colombiano nos ha informado es que el RETIE, ese reglamento, actualmente para vehículos eléctricos, Carlos Eduardo, solamente funciona únicamente, tiene un numeral que es el numeral 27, que son los requisitos que tiene que cumplir el cargador eléctrico del vehículo eléctrico, el wallbox, ¿sí?, ¿cómo se llama? ¿Sí? Tiene que cumplir los requisitos de etiquetado. El gobierno colombiano, lo que nosotros tenemos entendidos es que quieren modificar el RETIE, agregar un capítulo completo en el que sencillamente se especifique qué requisitos tiene que cumplir los vehículos eléctricos en el país, ¿sí? Entonces, para contestar a tu pregunta, efectivamente los vehículos que suceden aquí pues en el país no tienen, digamos que una reglamentación específica. La única que aplica de momento es ese RETIE, ese numeral. Entonces, efectivamente el gobierno lo que quiere es hacer y terminar estas normas técnicas del ICONTEC para que cuando se modifique el RETIE, ellos digan que adoptan esta reglamentación de las normas NTC, que en el momento son voluntarias, y en ese momento ese capítulo nuevo del RETIE se va a volver obligatorio. Es decir, que cualquier vehículo eléctrico en el país, como mínimo, tendría que cumplir con lo indicado en esas normas técnicas colombianas. Ahí es en el escenario en donde esa normativa se vuelve obligatoria. Entonces, para contestar tu pregunta, Carlos Eduardo, efectivamente, Colombia es falente de esa normativa, ¿sí? Efectivamente, la mayoría de vehículos eléctricos que se comercializan en el país, pues digamos que como tal una reglamentación no la hay, ¿sí? Y obviamente es un tema que desde el sector hemos pedido mucho. Preocupa mucho, por ejemplo, los avances en retrofit, ¿sí?, que se implementan en el país, y aquí yo de pronto yo quiero aclarar, digamos que aquí más que el tema de decir que el tema del retrofit, o digamos que para el entendido de todos, la conversión de un vehículo normal a combustión a un vehículo eléctrico, digamos que no es el tema de la industria de pronto de decir es que estamos opuestos a ello, ¿sí? Ese no es el mensaje que queremos transmitir. Aquí la preocupación, Carlos Eduardo, es, por ejemplo, si vas a convertir tu vehículo de combustión a un vehículo eléctrico, ¿qué lineamientos o qué parámetros estás siguiendo? ¿Qué normativa? ¿Cómo hago yo para que ese vehículo que yo aplico retrofit, porque eso es un tema que existe en todo el mundo sin duda alguna, qué medidas estoy tomando yo, qué normativa estoy adoptando para que tú, cuando tú vayas con tus pasajeros, obviamente esa conversión de ese vehículo no tenga unas descargas eléctricas, porque se considera de alto voltaje, y obviamente tenga un impacto con todos los pasajeros y contigo que estás, ¿sí? Entonces, falta normativa. A eso es a lo que me refiero. No es que estemos en oposición. Entonces, ese es el tipo de cosas que digamos que el gobierno colombiano ahora ya vio, ya determinó, y efectivamente, pues eso es lo que tiene que llegar a mirar. El tema, por ejemplo, con los camiones, si en este momento un camión eléctrico, vamos a suponer que por exceso de la carga, digamos que tiene algún fallo, por ejemplo, en su sistema de frenos y, por ejemplo, termina en un río. Pues estamos hablando de un camión eléctrico en un río. Entonces, sabemos exactamente qué protocolos, cómo es el tema de la atención a un primer respondiente para recuperar por lo menos ese conductor. Sabemos, por ejemplo, por parte de las autoridades, por ejemplo, como los bomberos y demás, qué operaciones tendría que hacer yo para poder, obviamente, hacer una aplicación de una medida de salvamento de esos ocupantes, y que efectivamente, pues, ni por el incidente, obviamente, la descarga eléctrica, pues, coja, obviamente, al pasajero, ni yo como prestador de un servicio, pues, de salvamento, pues, obviamente, tampoco ponga en riesgo mi vida. A eso es a lo que me refiero. Toda esa normativa
es la que estamos tratando de desarrollar precisamente en el Icontec, poder comercializar vehículos. Aquí lo importante es la palabra, no es que sea tanto, no solamente el eléctrico, sino seguros. Eso es importante, si no pues digamos que no estaríamos, o sea, estaríamos cumpliendo un propósito muy interesante que es el tema de los cero emisiones, pero igual obviamente también a qué costo y a qué riesgo. Entonces, eso es lo interesante precisamente del hecho en el que digamos que se tiene que dar esa normatividad y que efectivamente para allá es donde tenemos que apuntar, para que obviamente esa comercialización de vehículos a todos obviamente nos genere una tranquilidad. Muchas gracias, Alexander. Le doy la palabra a Antonio Jaramillo. Gracias, Carlos. Les habla Antonio Jaramillo de Ishma Capital y el Fondo Samán. Somos un fondo que financia la renovación y financiamos los vehículos que funcionen 100% dedicados a energías limpias. En este momento, muy enfocados en gas natural. Ya les contaré por qué como parte de la respuesta. Y tal vez quisiera empezar, Carlos, y a todos, por la segunda pregunta, los roles de los sectores privado, públicos y académicos. Y desde nuestra visual vemos imperante que tanto el privado, el público y el académico trabajemos juntos, y el rol debería ser enfocado en un trabajo conjunto en la transformación de varios elementos. Y el primero puede ser ese paradigma cultural de los vehículos de cero emisiones. En la experiencia que hemos tenido hablando con el sector de carga, esos hombres camiones muy tradicionales, pues estamos viendo que es difícil romper con que el diésel es el energético por excelencia del camionero, que el gas natural pierde 1 o 2 cambios en las subidas en la geografía quebrada de nuestro país, y por eso pues desde la parte académica debemos soportar ese cambio de energía, poder apoyar con estudios la viabilidad de este tipo de vehículos nuevos. Desde el sector privado, indiscutiblemente, vienen 2 elementos, y es cómo se financia y cómo se renuevan esos vehículos. También con las compañías, por ejemplo, los gaseros, que están muy inmersos en las reconversiones de vehículos, abrir los ojos a que las reconversiones son poco eficientes en esos vehículos pequeños, y que de verdad deberían enfocar los esfuerzos es en la renovación y la sustitución de los vehículos con los combustibles tradicionales. Igual con los distribuidores, un acompañamiento y una presencia importante en la demostración y en la transformación de ese paradigma cultural que tenemos sobre el diésel. Por otro lado, con respecto a la infraestructura, y por eso estamos muy enfocados ahorita en el gas natural vehicular como ese energético de transición antes de llegar a cero emisiones. Y es precisamente, y tomando varios de los comentarios que hacía Alexander anteriormente, es complejo pensar que un camión eléctrico cargando 34 toneladas llegue de Bogotá a Cartagena y tenga un punto con todas las condiciones para reabastecer ese combustible eléctrico, para recargar su vehículo. De manera que tiene que haber entonces una inversión en infraestructura, y debemos empezar a tomar las medidas correctas para enfocar hacia cuál será el energético. En este momento, incluso la infraestructura de gas natural pues es deficiente a nivel nacional, la cobertura no es total, y pensar que podemos llegar rápidamente a compararnos, y si bien lo tomamos como ejemplo con el Reino Unido, pues va a ser difícil y nos va a tomar muchísimo tiempo, porque estamos también muchos años atrás rezagados con respecto a estas economías de primer mundo y lo que han venido haciendo en torno a los energéticos limpios y a las cero emisiones. En un componente adicional, los incentivos, y ahí encontramos parte de la ecuación en el sector público, y son que esos incentivos que se están canalizando a la renovación, a la sustitución de estos vehículos, sean reales y ofrezcan alternativas ciertas para la renovación. El caso de la chatarrización, los incentivos que están dando al gas, que sean reales, que sean tangibles, porque la experiencia en los parqueaderos, en las zonas de parqueo de los camioneros,
les es muy difícil acceder realmente a sus beneficios. Y si bien pueden acceder, no tienen la certeza de cuándo realmente lo van a poder tener. ¿Eso qué quiere decir? Si yo estoy pensando en chatarrizar mi camión de diésel y quiero comprar un vehículo eléctrico o a gas natural y lo voy a chatarrizar, ¿cuánto tiempo me demoro? ¿Cuál es el tiempo de sustitución en el que ese bono de chatarrización que voy a recibir se vea materializado y lo pueda colocar como la cuota inicial del siguiente vehículo? Son esos tiempos muertos sumados a la falta de financiación, a la falta del entendimiento de la banca tradicional, y ahí esto puede sonar a cuña publicitaria, lo que hacemos desde Fondos Samán, y es entender a ese sector que ha sido desatendido típicamente por la banca tradicional en un gremio supremamente complejo, en el transporte de carga que presenta unas particularidades donde el gremio y los vehículos de carga pesada, la gran mayoría no están en las compañías transportadores de carga ni son propiedad de los generadores de carga, sino que son de esos hombres camiones, de ese camionero tradicional que tiene 1, 2, 5 vehículos, pero que no acceden a la banca. Y por eso también pues la obsolescencia de nuestro parque automotor que hace que sea aún más contaminante. Aquí para darles una cifra que no sé si todos la conozcan, la antigüedad promedio del parque automotor en Colombia es de 21 años, mientras que el promedio de Latinoamérica está en 15, y si nos vamos al caso grave de la OCDE, el promedio de antigüedad de un vehículo es de 8 años. Estamos supremamente lejos, y es también por esa falta de entendimiento que tenemos del hombre camión y de cómo le podemos dar alternativas para que renueven, no para que reconviertan, no para que saquemos parcialmente los motores de diésel, sino para que realmente encuentren alternativas que permitan realizar de manera real esa sustitución de los vehículos, contando uno, con incentivos reales y ciertos por parte del gobierno, con el soporte de los distribuidores y de la parte académica en la demostración de que estos energéticos son igualmente funcionales y viables que los vehículos a los cuales culturalmente estamos acostumbrados. Y si le sumamos una inversión en infraestructura que le dé la tranquilidad y la garantía a un camionero de que va a contar con la disposición de los recursos para efectuar correctamente su labor, pues estamos agrupando correctamente las iniciativas que se deben dar en conjunto desde los sectores privado, públicos y académicos. Gracias, Antonio. Mencionabas tú ahorita que en tus reuniones con los pequeños transportadores, ellos mencionan que hay una gran incertidumbre sobre los beneficios, cómo se materializan los beneficios y sobre el tiempo de los beneficios. ¿Nos podrías compartir un poco más detalle cuáles son los problemas, por ejemplo, con el programa de chatarrización en términos del tiempo? Sí, hemos encontrado pues, elementos donde primero, la forma de valoración de cuánto va a corresponder el bono de chatarrización por tu vehículo no está del todo claro, y puede que esté escrito en el decreto reglamentario, pero para el camionero no es visible. No sabe si es un bono de 40 o 70 millones, dependiendo del vehículo. Eso por un lado. Dos, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Chatarrizas el vehículo? ¿Y cuándo vas a estar recibiendo ese incentivo? ¿Cómo te lo van a pagar? ¿Cómo lo vas a recibir? Por otro lado, pues esa chatarrización, ¿qué implicaciones tiene sobre el cupo de ese vehículo? El cupo de tránsito que tiene que tener un vehículo de estos ha sido uno de los grandes retos que hemos recibido, y las inquietudes que tenemos por parte del gremio. Igualmente, con la exención del IVA. ¿Cuándo puedo comprar un vehículo exento del IVA y cuándo se va a ver reflejado la exención del IVA en el vehículo que estoy comprando? Y tal vez Alexander, desde la perspectiva de distribuidor de vehículos, nos puede dar más luces, pero es si el vehículo ya está en Colombia, ¿cuál es el trámite del IVA? Si el vehículo lo ordenas para importación durante el trámite, ¿cuándo se va a dar el IVA, o cuándo procede una facturación sin IVA, o cuándo procede la devolución del IVA? Porque ese incremento del 19% en el costo inicial, sin saber con certeza cuándo te lo van a estar devolviendo, es otro de los elementos que a los camioneros tradicionales les está generando
pues un gran nivel de duda y de inquietud. Gracias, Antonio. Tal vez Alexander nos puede iluminar un poquitico cómo son esos trámites, tanto el del IVA como el de las demás exenciones. Claro que sí. Voy a complementar ahí de pronto la información de Antonio, que me parece bastante oportuna. Yo creo que aquí lo importante para todos y para que lo tengamos en mente es que aquí, como nosotros decimos en la parte comercial, aquí nosotros no estamos hablando de un vehículo. Aquí nosotros estamos hablando de una empresa, ¿sí? Un camionero cuando tiene su vehículo es porque tiene una empresa. Entonces, en esa misma medida, tal vez el gobierno lo que nosotros interpretamos es que para esas exenciones, esos beneficios, el camionero pues se le dificulta obviamente llegar a ese acceso de esos beneficios en la sencilla razón en que al camionero se le sigue considerando que tienes un vehículo, no una empresa. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que tenemos un rollo con el gobierno porque el Ministerio, pues digamos, de Transporte, pues sí hay una ley, digamos, que es la que reglamenta una normativa, una resolución, que es la que normaliza, pues, el CREI, ¿sí? Que digamos que ese IVA yo debo hacerlo es al momento en que yo le facturo el vehículo. Entonces, cuando yo te facturo a ti tu camión nuevo, pues ahí es en donde yo te tengo que facturar sin ese IVA, ¿sí? Ahí entramos en un tema, pues, que para nosotros hacer ese cambio en la normativa fue un rollo con el gobierno, les quiero contar a todos, porque la Diana primero se hablaba era de una exención y no una exclusión, que eso es un término, digamos que muy técnico, muy jurídico dentro de la normativa del estatuto tributario, que digamos que no le permitía, digamos que realmente acceder a la final ese beneficio al cliente final, pero a la final digamos que eso se logró modificar y se logró cambiar. Luego el gobierno con el tema de la pandemia emitió otra normativa en la que ahora también al momento de la importación, ¿sí? El cliente puede optar también por ese beneficio de IVA y eso es como en la declaración de importación, cuando yo el vehículo no lo tengo en el país sino lo tengo que importar, pues en la declaración de importación yo tengo que liquidar un arancel y un IVA, entonces en ese momento también ahora a mí como propietario yo también puedo liquidar obviamente ese vehículo. Digamos que ahí es una opción, esa normativa entiendo que se vence este año, a diciembre de este año, porque pues es lo que tiene el tema de la vigencia de la pandemia, y digamos que ahí genera es otro tipo de retos y otro tipo de complicaciones más del tema logístico, más que del tema de acceder en cuanto al IVA como tal. Eso como segundo, ¿sí? Lo tercero que nosotros vemos es que finalmente, cuando yo, volviendo al enfoque en que el camionero es una empresa, y si yo quisiera migrar a un vehículo eléctrico, pues recordemos que como yo como empresa, yo puedo tener unas exenciones de renta, que eso yo lo puedo tramitar a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, si yo obviamente demuestro que estoy cambiando obviamente a una tecnología pues amigable con el medio ambiente. El problema es que acceder a esos beneficios, esos certificados que a mí me permita eximirme de renta, hacer ese trámite con ANLA, no es sencillo. No es sencillo, de hecho es bastante dispendioso, de hecho hemos tratado nosotros también de tener algún acercamiento con ellos como para tratar de entender cómo es esa figura que a nosotros desde un aspecto comercial también se lo podamos orientar también a un cliente, ¿sí? Y créanme que ni siquiera lo tenemos totalmente claro. Entonces, miren que si hay una serie de incentivos, o sea, que hacen obviamente atractivo el hecho simplemente de que el vehículo sea pues eléctrico en general, pues obviamente tiene unas exenciones de pico y placa, una reducción en la tarifa de impuestos que se supone que es del 1%. Si nos acordamos el tema, por ejemplo, cuando el camión o el vehículo es eléctrico, pues la tarifa normal del impuesto vehicular es del 1,5 al 2,5% del valor comercial del vehículo. La normativa pues dice que sencillamente es del 1, ¿sí? Tengo unos beneficios que se supone que tienen que darse en el SOAT, ¿sí? Lo cual es un tema que también nosotros también hemos sido bastante críticos porque no hemos visto por parte de las aseguradoras ese beneficio, o sea, no vemos que si hay una reducción que precisamente a ese camionero, pues digamos que le permita poner su SOAT un poco más económico, digamos que eso tampoco lo hemos visto, que si haya o lo vemos de pronto materializado, pues con una realidad, no vemos que obviamente pues que ese beneficio se materialice y ahí la pregunta es, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿Sí? Si efectivamente obviamente hay una serie de incentivos y se trata obviamente pues de beneficiar a ese cliente final en la medida en la que pueda hacer el cambio a su vehículo. Entonces, digamos que aquí lo que nosotros tenemos una percepción es que con todos esos incentivos es que los incentivos tal vez sí están,
Lo que pasa es que para todos no lo tenemos claro. Y aquí hay un tema que entre todos, entre ustedes, tanto del sector privado, lo público y lo académico, deberíamos trabajar en esa segunda pregunta, en ese segundo rol, es precisamente buscar ese acercamiento en las entidades que nos permita articular, porque ese es el problema. Cada entidad tiene obviamente una normativa, unos incentivos y demás que son diferentes, pero no tenemos una articulación. Entonces aquí lo que tenemos que todos trabajar es en la medida de poder articular las diferentes entidades, ¿sí? Que efectivamente todos hablemos el mismo idioma. Aparte de que hablemos el mismo idioma, sea claro, ¿sí? Estoy totalmente de acuerdo con Antonio en el sentido que si eso normal es para nosotros en la industria que no lo tenemos claro, pues imagínate obviamente pues con un camionero finalmente, obviamente pues para él lo difícil que es, ¿sí? En ese sentido, y que de alguna manera nos quitemos ese enfoque en que pues sí, sé que estamos hablando de un vehículo, pero al final no solo es un vehículo, es una empresa. Finalmente al camionero lo que le interesa es cuándo mi empresa va a volver otra vez a producirme un ingreso. ¿Sí? Si yo chatarrizo ese camión, ¿cuánto tiempo voy a terminar parado para yo obviamente volver a recuperar ese retorno de inversión al que yo me estoy metiendo? ¿Sí? Y ahí obviamente hay un tema de una discusión que es bastante importante. Muchas gracias, Alexander. Levantó la mano Erika Salamanca, adelante. Hola, buenas noches a todos. Gracias por la invitación. De acuerdo a pues escuchando un poco los comentarios que hacía la persona anterior, Disculpa, Erika, te interrumpo. ¿Tú podrías presentarte como de dónde trabajas antes de hacer tu intervención? Ok, gracias. Bueno, yo soy Erika Salamanca, líder del clúster de energía del suroccidente colombiano. Pues nosotros implementamos los que son los buses eléctricos de transporte masivo en Cali y en este momento estamos en proyectos de transporte para Transmilenio. Listo, adelante con tu respuesta. Vale. Bueno, entonces, pues escuchando un poco como las necesidades del sector y puntualmente el tema de los incentivos, quería comentarles, pues en ese proceso, a pesar de que lo que se busca es articulación, la UBME es la primera entidad por la cual se debe entrar a este tipo de procesos, ¿cierto? Entonces, la UBME tiene una ley que es la 1715, que es la que nos habla de todo el proceso de incentivos que podemos tener o que puede tener una persona que quiera adquirir un vehículo eléctrico o una flota de vehículos eléctricos independientemente de la finalidad que sean, transporte, carga, utilitarios. La UBME creó una hoja de ruta que es una cartilla, obviamente, donde te muestra de qué manera debes hacer el proceso. Entonces ahí te dicen qué debes hacer, cuáles son los formularios que se deben llenar, los tiempos que la UBME se va a tomar y pues obviamente la manera como se articula después al proceso de lo que es la ANLA, que era lo que comentaba la persona que estaba hablando anteriormente, y de allí cómo viene ese proceso articulado a la DIAN. Entonces, una vez tú logras como toda esa cadena articulada, puedes tener los incentivos. Obviamente se habla de exenciones de IVA, exclusiones de IVA, se habla de deducciones de renta y pues obviamente el proceso es engorroso, es un poco largo, dispendioso, porque son más o menos de entre 4 y 6 meses que tú tienes una respuesta, pero es posible lograrlo. La UBME genera talleres donde les enseñan a los ciudadanos y a las empresas de qué manera se deben hacer este tipo de procesos, al igual que la ANLA. Una vez tú terminas el proceso y tienes la certificación de la UBME, la ANLA también lo hace de la misma manera. En este momento, esa resolución 1715 ahorita en 2020, perdón, la UBME saca una resolución que es la 196 y allí nuevamente hace una aclaración donde establece los requisitos y los procedimientos para acceder a los beneficios tributarios de descuento, pues en los impuestos, como les decía, impuestos de renta, deducción de renta y exclusión de IVA, pues para todo lo que tiene que ver con proyectos de gestión de eficiencia de energía. En este caso, todo lo que tenga que ver con cambio de tecnología, transición, bueno, más que todo como cambio de tecnología o ascenso tecnológico en el tema vehicular, tiene cobertura dentro de este tipo de incentivos.
Entonces igual pues creo que sí lo hay, está. Obviamente no es un proceso que es muy conocido, pero sí se está manejando, porque pues... Erika, muchas gracias Gracias. gracias por la información. Realmente contribuyes un montón a este debate y entonces lo que yo quisiera saber o lo que quisiera que ustedes compartieran es cómo es que pocas personas saben esto y cómo hacer para difundir esta información entre los pequeños transportadores y cómo hacer para que los pequeños transportadores aprovechen estos beneficios sin necesidad de contratar pues abogados y Un entrar en procesos de tramitador, burocracia. un tramitador, de acuerdo. Em, bueno, pues creería que la página de la UCME, pues obviamente pues es una página de internet donde puedes encontrar una cantidad de tramitología y una cantidad de cosas. Sin embargo, no sé si, pues yo tengo material que creo que les puedo compartir, por lo menos la cartilla de la cual les estoy hablando, donde usted puede seguir el paso a paso. Creo que procesos como lo que estamos haciendo en este momento es una manera de distribuir o de seguir como masificando un poco la información que se tiene. A veces creo que la información está a un lado y las personas que la necesitamos estamos como al otro costado, ¿cierto? Entonces, en mi caso, por lo menos cuando tuvimos que hacerlo de la primera flota, casi que nos tocó ayudar a escribir un decreto para que las cosas se ajustaran. Y es una cosa que en este momento, a pesar de que han pasado 3 y 4 años de ese decreto, 5 años por lo menos de la ley 1715, hay cosas que todavía quedan ahí como en el limbo. Y muchas personas que tienen muchísima experiencia en el tema todavía quedan ahí como muy cojas. Entonces, pues... por ahora puedo, pues de mi parte podría pues ofrecer mi conocimiento si sirve para ayudar a masificarlo por lo menos entre ustedes y ayudar a replicarlo entre los demás. Creo que por lo menos plataformas como lo que son los clústeres, como lo que son las agremiaciones, son lugares o son espacios donde la información debe llegar y se debe empezar pues a multiplicar y son como los llamados a estar atentos en defender como todas estas necesidades y a promulgar todas estas necesidades que tienen pues las personas. Como lo decía, a veces la información está a un lado, el que lo sabe hacer está a un lado, pero el que lo necesita está al otro costado del mundo. Erika, muchas gracias y sí te agradecemos que por favor nos compartas, ya te van a contactar del grupo, del equipo, esa información y esa cartilla para colgarle a nuestra página web que próximamente va a ser lanzada para el beneficio de todos los usuarios del sector de transporte automotor de carga. Muchísimas gracias. Le doy la palabra a Alexander. Gracias. Gracias, no, agradecerle a Erika por esa información tan valiosa. Yo ya la acabo de descargar aquí, la estoy viendo, bastante gráfica, bastante importante. Sin embargo, sigo obviamente con la misma duda de la articulación, porque de pronto, pues, lo que yo veo de aquí a la cartilla y de lo mencionado por Erika es que solamente ese es uno de los tantos incentivos. Entonces, volviendo al hecho, cuando yo voy a chatarrizar obviamente el vehículo que es aplicar para CREI, eso va en otra normativa que va en otro carril, ¿sí? Si yo voy a aplicar obviamente esto que son los incentivos pues de los que Erika menciona, eso va en otra norma que ya Erika pues amablemente nos explicó. Si yo voy a aplicar obviamente y yo voy a convertir ese vehículo y lo voy a reponer a un vehículo que sea eléctrico, eso es otra normativa totalmente diferente. Entonces, si nosotros igual que estamos más o menos en el medio y entendemos, digamos, que el tema de los avances y los alcances y aún así nos cuesta trabajo, pues obviamente hay que ponernos obviamente de la mano, hay que ponernos en el lugar, hay que ponernos en los zapatos de ese camionero, ¿sí? Cliente, obviamente, siempre hemos dicho, el cliente de a pie, ¿sí? Pues obviamente para una persona, tanto trámite como hace. A eso es a lo que yo me refiero en el tema de la articulación, ¿sí? Este solamente es uno, pero mira todo lo que tiene que hacer obviamente la persona para poder, digamos que poder llegar a su cometido y poder convertir su vehículo eléctrico. Entonces, si de alguna manera, efectivamente, como lo mencionó Erika, de pronto tal vez la información puede que esté de pronto tal vez en el tema de en las páginas de los ministerios, ¿sí? Y está de pronto escrito, pero el tema es cómo yo ayudo a interpretar esa normativa de una manera fácil, ágil, que yo se lo traduzca obviamente a un camionero.
¿sí? Que yo se lo ponga. Aparte de eso, miren, de la experiencia que nosotros tenemos también con camiones, yo les quiero decir una experiencia que a mí me parece muy bonita. A mí con el tema con el camionero, la gente cree que porque simplemente el camionero es una persona, pues que de pronto por su rol y su condición, la gente cree que es una persona o se le cataloga, ¿sí? Como una persona tal vez ignorante, que tal vez este tipo de cosas no lo entiende. Y resulta que, como yo siempre he insistido, el camionero es un empresario, ¿sí? Lo que tiene es una empresa rodante. Créanme que esos señores, o sea, este tema del tema, cuanto le afecta obviamente a su negocio, a su empresa, lo entienden muy bien, ¿sí? En cuanto obviamente en el tema a cómo le afecta a su negocio, o el tema de simplemente de sacar su vehículo, obviamente por fuera de circulación X días, el tema de los cambios de aceite, en el tema de los cambios de llanta, en el tema obviamente de cualquier cambio que tenga en su vehículo, eso cómo le impacta a su vehículo, lo tiene ponderado, lo tiene medido, ¿sí? Sabe qué repercusiones tiene. Entonces, finalmente, acá no es que sencillamente el camionero de pronto no tenga la capacidad de pronto para entenderlo. Simplemente es que todo este tema de incentivos y normativa, lo que nos hace falta es explicárselo y explicárselo bien. Entonces tenemos que buscar en una manera en que todos nos articulemos para precisamente poderle llevar todos estos incentivos y beneficios a ese camionero para que él pueda disfrutar de esos beneficios, porque él lo ve difícil, ¿sí? Ese es el punto. Gracias, Alexander. Yo veo aquí un espacio muy grande para el proyecto de nosotros, ¿no? De difundir esta información entre los camioneros y especialmente la de los tiempos que mencionaba Antonio y la de los trámites. Pareciera que igual sigue siendo muy costoso todo esto, no para nosotros de poner la información, sino del caminero de seguir los trámites. Erika tiene levantada la mano, te escuchamos. No, simplemente quería agregar que acá creo que la respuesta a lo que me preguntabas es, si hay una plataforma de comunicación, si hay una manera de llegar a todas estas personas, hay que crear, como lo decía Alexander, es crear hojas de ruta que sean amigables y que sean de la comprensión de ellos. Estos trámites realmente no tienen costo en este momento, ningún costo, ni los formularios, ni enviarlos a estudiar la UCME, ni enviarlos a estudiar la ANLA. O sea, en este momento son trámites que se pueden hacer de manera gratuita, pero pues obviamente se requiere un conocimiento y un orden para realizarlos. Entonces creería que organizando desde lo que hablas tú hablas de un proyecto, hombre, una cosa muy importante allí sería organizar una hoja de ruta y poderlas mostrar a ellos de una manera muy amigable cómo se puede llegar o cómo se puede tener como todos estos incentivos, cómo pueden acceder a cada uno de ellos, porque como lo decías, pues obviamente son empresas rodantes y cuando hablabas del tema de que se pueden ver ignorantes, imagínate a mí que he tenido que tratar, o es el mismo panorama cuando hablas con la gente del transporte público, la gente del bucetero, el operador, o sea, es como la misma percepción, sin embargo son personas que son muy conscientes de su gasto, de lo que llega a su bolsillo, de lo que puede impactar en su negocio. Entonces, esa es como la idea, llegar a ellos de una manera muy amena. Una pregunta aquí clave es cómo llegar a ellos, porque nosotros podemos pues ponerlo en la página web e inclusive tal vez en futuras etapas del proyecto diseñar hojas de ruta tal como la de la UCME, pero unificando todos esos trámites. Pero igual, y ustedes que sí han hablado con el hombre camión, digamos, ellos sí se van a meter a la página web de nuestro proyecto y estudiarla y hacer todo el trámite, o es necesario un procedimiento adicional. ¿Y qué tan caros serían esos procedimientos adicionales? Porque ponernos a hacer talleres con camioneros por todo el país, pues eso va a ser sumamente caro. ¿Y qué tan factible es que el sector privado, incluyendo los distribuidores de camiones, sean los que se acercan a los camioneros por su propio interés, como diría Adam Smith, por su propio interés lo hacen, ¿sí? Para aumentar sus ventas, o es algo muy utópico lo que yo estoy diciendo? Pues Carlos, esa es una buena aproximación y teniendo la oportunidad de hablar con esos camioneros, eh, es increíble y lo decía Alexander, tienen súper claro cómo los impacta todo lo que tiene que ver con su camión y verlos como empresarios y no como dueños de vehículos cambia totalmente porque pues estos personajes están rodando sobre su patrimonio, entonces los tipos saben exactamente de qué se trata.
Ahora, el medio de comunicación es complejo porque puede que no ingresen a la página, pero son personas que están permanentemente conectadas. Los grupos de WhatsApp que tiene el gremio es impresionante, se mueven por redes sociales más de lo que uno pensaba en un par. Es increíble el alcance que tienen, desde oportunidades de trabajo, repuestos, generación de oportunidades. Se cuidan entre ellos increíblemente, así como pues también tiene sus dificultades. Pero entonces pensaría que hay maneras alternativas, la presencialidad y estar con ellos, acompañarlos, tiene un valor impresionante, pero si empezamos a entender al gremio, podemos ver cómo mecanismos a través de redes sociales, los grupos, pertenecer a las agremiaciones que ellos están haciendo, pues es otro medio para poder darle mucha visibilidad a este tipo de incentivos y a que realmente puedan acceder de manera fácil. Y si por el otro lado, quienes promueven los incentivos están dispuestos a generar un procedimiento menos burocrático, menos la popular tramitología que nos agobia en el país, estaríamos llegando a un escenario bien favorable para ellos. Antonio, Erika, Alexander, Elmer, muchísimas gracias por sus comentarios. Me sale aquí una señal de que ya se acabó el tiempo. Mónica, ¿tú ya sabes si las otras secciones ya también cerraron y debemos unirnos a la sección principal? Sí, teníamos hasta las 7:20 para terminar las sesiones grupales y 10 minutos restantes para las conclusiones generales de ambos grupos. Entonces, pues vamos a pasar a la sala general para escuchar las conclusiones del otro grupo y también Antonio, que fue la persona que escogió participar, de pues el resumen y las conclusiones de lo que hablamos ahora. Listo, muchísimas gracias a todos. Ya nos vemos en la sala general. Gracias. Muchas gracias. Gracias.